Multimillonario llega temprano a casa, y no puede creer lo que ve. El Ferrari de Marcos Salazar chirrió en el camino circular de su mansión en el estado de Jalisco, 3 horas antes de lo previsto. La reunión de emergencia de la junta directiva se había cancelado cuando sus inversores chinos se retiraron del acuerdo farmacéutico de $50 millones sin explicación. «Malditos bastardos incompetentes», murmuró Marcos mientras cerraba la puerta del coche de golpe, su traje Armani arrugado por el estrés de ver cómo meses de negociaciones se derrumbaban en una sola llamada telefónica. La mansión se alzaba ante él como un monumento a su éxito, pero hoy su grandeza se sentía vacía mientras contemplaba explicar otro fracaso a su hijo discapacitado, Timoteo, que ya luchaba contra la decepción de innumerables tratamientos médicos que habían prometido milagros pero solo habían entregado falsas esperanzas. «Señor Salazar», llamó su asistente personal por el intercomunicador, la sorpresa evidente en su voz. «Llegó temprano. Le pido a Elena que prepare el almuerzo para 2». Marcos agitó la mano con desdén hacia la cámara de seguridad, su mente aún ocupada con estrategias de control de daños y relaciones con los inversores. «Sin cambios, Patricia. Estaré en mi estudio revisando objetivos de adquisición hasta la hora habitual de la cena». Se detuvo en la puerta principal de Caoba, buscando sus llaves mientras se preguntaba por qué la casa parecía inusualmente silenciosa para una tarde de martes. Timoteo ya debería haber llegado a casa de su escuela especializada, y su ama de llaves, Elena, normalmente ponía música clásica mientras trabajaba. El silencio se sentía diferente de alguna manera, cargado con una energía que hizo que los instintos de negocios de Marcos se erizaran con inquietud mientras entraba en el vestíbulo de mármol. Desde algún lugar hacia la parte trasera de la casa, pudo escuchar voces débiles y lo que sonaba como salpicaduras de agua, aunque su piscina había sido drenada para los meses de invierno. Marcos se movió por su mansión con la discreción de un depredador corporativo, sus zapatos de cuero italiano silenciosos sobre las alfombras persas mientras seguía el sonido de la conversación hacia la zona de la piscina donde su hijo de 8 años, Timoteo, debería haber estado haciendo la tarea en lugar de jugar cerca del cemento vacío. «Elena, ¿estás absolutamente segura de que esto funcionará?», escuchó a Timoteo preguntar con voz joven, llena de una esperanza y emoción que su padre no había oído en meses de tratamientos médicos fallidos. «Mijo, el espíritu de tu abuela me habló en sueños durante 3 noches», fue la respuesta con un fuerte acento de Elena Rodríguez, su voz con la convicción de alguien que había cruzado fronteras peligrosas para llevar la antigua sabiduría curativa a las familias latinas. Ella me mostró exactamente cómo su propia abuela ayudaba a los niños con piernas débiles en Guatemala, usando tela bendecida y agua sagrada para restaurar lo que los médicos decían que era imposible. Marcos se pegó a las ventanas de piso a techo que daban a la zona de la piscina, su corazón latiendo fuerte mientras observaba la escena más imposible de su vida desarrollarse ante sus ojos de hombre de negocios calculador. Timoteo estaba sentado en el borde de lo que debería haber sido cemento vacío, pero que en cambio estaba lleno de agua cristalina, sus piernas colgando por un lado mientras sus muletas de titanio personalizadas yacían olvidadas en el deck de piedra. Elena se arrodilló junto a un gran trozo de tela blanca estirada de forma imposiblemente tensa sobre toda la superficie de la piscina, sus manos curtidas alisando el material con una precisión reverente mientras susurraba oraciones en español. «¿El agua me sostendrá, Elena?», preguntó Timoteo, su voz temblando con una esperanza desesperada. «Sí, mijo. Pero no el agua sola, la fe, el amor, las oraciones de 7 generaciones de curanderas que han bendecido esta tela con poder curativo». La imposibilidad científica de lo que Marcos estaba presenciando desafiaba cada suposición que había desarrollado durante su ascenso de orígenes de clase media a la fortuna farmacéutica. Sin embargo, la evidencia ante sus ojos era innegable mientras Timoteo colocaba un pie tentativo en el agua cubierta de tela. «Elena, puedo sentirlo», exclamó Timoteo, su voz llena de asombro mientras la tela sostenía su peso de maneras que desafiaban la física y la lógica. «Es como si el material estuviera vivo bajo mis pies». Marcos observó en un silencio atónito como su hijo, que nunca había caminado más de unos pocos pasos sin muletas debido a una rara condición muscular, comenzaba a moverse sobre el agua con una gracia fluida que parecía imposible dada su historia médica. «Así es, mijo», lo animó Elena, su rostro brillando con la satisfacción de alguien cuyas creencias más profundas estaban siendo validadas por una realidad milagrosa. Cuando confías completamente, cuando te liberas del miedo y crees en el poder curativo que vive dentro de ti, el universo entero quiere ayudarte a bailar. La risa de Timoteo resonó sobre el agua mientras intentaba sus primeros pasos corriendo en 8 años, la tela bendecida respondiendo a sus movimientos como si fuera suelo sólido en lugar de tela flotando en líquido. Marcos agarró el marco de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos,
su mente racional luchando por procesar lo que estaba viendo mientras el corazón de su padre se elevaba con una esperanza que pensó que había muerto durante años de consultas médicas decepcionantes. Esto es imposible, susurró para sí mismo, pero los movimientos alegres de Timoteo sobre la superficie mística demostraron que imposible era solo otra palabra para experiencias que trascendían la comprensión convencional. La transformación en las habilidades físicas de Timoteo fue tan dramática que Marcos inicialmente se preguntó si estaba alucinando por el estrés de los recientes fracasos comerciales, pero la evidencia ante sus ojos se volvió innegable mientras su hijo comenzaba a saltar y girar sobre la tela sostenida por el agua con gracia atlética. «Elena, mira esto», gritó Timoteo mientras ejecutaba una vuelta de carnero perfecta en el centro de la piscina, sus movimientos mostrando una coordinación y fuerza que su discapacidad nunca le había permitido desarrollar. «Siento que puedo hacer cualquier cosa. Como si mis piernas recordaran cómo se supone que deben funcionar». Elena aplaudió con deleite, las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras presenciaba el cumplimiento de sueños proféticos que la habían guiado a esta familia latina. «Gracias, Dios mío», susurró, su voz portando generaciones de gratitud por la sabiduría ancestral que podía sanar lo que la medicina moderna había considerado incurable. «Tu abuela te ve ahora, Timoteo», y estaba hilando de alegría en el cielo. Marcos se encontró llorando por primera vez en décadas mientras veía a su hijo descubrir habilidades físicas que especialista tras especialista les había dicho que nunca serían posibles. La zona de la piscina se había convertido en un escenario donde se realizaban milagros a diario, donde la antigua sabiduría curativa se encontraba con el amor paternal desesperado, donde la fe transformaba la tela en una plataforma para lo imposible. Las muletas de Timoteo yacían olvidadas en el deck como símbolos descartados de limitación, reemplazadas por la confianza ilimitada de un niño que había redescubierto su propio poder para moverse por el mundo con gracia y alegría. El impacto emocional de presenciar la transformación de Timoteo obligó a Marcos a confrontar años de dolor y culpa reprimidos sobre la condición de su hijo, sentimientos que había enterrado bajo capas de logros corporativos y estrategias de adquisición farmacéutica. «Dios mío», susurró Marcos mientras Timoteo comenzaba a enseñarse a sí mismo a bailar en la superficie milagrosa, sus movimientos se volvían más confiados y elaborados con cada momento que pasaba. «¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible algo de esto?» Elena levantó la vista hacia la ventana donde Marcos estaba escondido, su sonrisa cómplice sugiriendo que había sido consciente de su presencia todo el tiempo. «Señor Salazar», llamó suavemente, le gustaría salir y ver lo que su hijo ha aprendido sobre la diferencia entre sanar y curar. La invitación conllevaba implicaciones que Marcos aún no podía comprender del todo, pero la alegría que irradiaba del rostro de Timoteo mientras realizaba hazañas imposibles sobre la tela cubierta de agua atrajo a Marcos al exterior como un imán atrayendo metal. «Papi», gritó Timoteo al ver a su padre acercarse al deck de la piscina, su emoción hizo que la tela bendecida brillara con una energía renovada. «Elena me enseñó a caminar sobre el agua como en las historias de la Biblia. Puedo correr, saltar y bailar, y mis piernas se sienten fuertes por primera vez en toda mi vida». Marcos se acercó al borde de la piscina con pasos temblorosos, sus propias piernas menos firmes que las milagrosas de su hijo mientras luchaba por procesar la realidad de que su hijo estaba literalmente caminando sobre el agua mientras irradiaba una alegría y confianza que ningún tratamiento médico había podido proporcionar. La revelación de que la sanación de su hijo estaba conectada a las prácticas espirituales de Elena obligó a Marcos a confrontar verdades incómodas sobre las limitaciones de su riqueza y el sistema médico occidental en el que siempre había confiado para resolver problemas que supuestamente el dinero podía arreglar. «Elena», dijo Marcos, su voz ronca por la emoción mientras se arrodillaba junto a la piscina donde Timoteo continuaba su ballet acuático imposible, ¿desde hace cuánto tiempo sabe que podía hacer esto? ¿Por qué no me habló de estas habilidades cuando la contraté? La explicación de Elena se basó en creencias tradicionales sobre la sanación, la comunidad y el momento adecuado para los milagros, algo para lo que el MBA de Harvard de Marcos nunca lo había preparado para entender. «Señor Salazar, he estado orando por Timoteo todas las noches desde que empecé a trabajar para su familia hace 3 meses. Pero la sanación como esta no se puede forzar ni apresurar, llega cuando el corazón está listo para recibirla, cuando el espíritu está preparado para creer, cuando la comunidad ha construido suficiente amor y confianza para apoyar un milagro». Timoteo gritó desde el centro de la piscina, su voz resonando sobre el agua con una autoridad y confianza recién descubiertas. «Papi, Elena dice que nunca estuve realmente roto. Dice que mis piernas solo estaban dormidas, esperando la llamada de atención correcta». Marcos sintió que su visión del mundo se agrietaba como hielo bajo presión al darse cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre la sanación,
la medicina y las fuentes del poder real había sido fundamentalmente desafiado por una ama de llaves guatemalteca cuya sabiduría superaba la de todos los especialistas que había consultado. Elena, susurró Marcos, ¿qué más no sé sobre lo que es posible? Las implicaciones de la sanación milagrosa de Timoteo comenzaron a revelarse mientras Elena explicaba la red de sanadores tradicionales y prácticas espirituales que habían guiado su trabajo con niños con discapacidad a lo largo de su carrera como trabajadora doméstica en hogares latinos adinerados. Señor Salazar, dijo Elena mientras observaban a Timoteo practicar movimientos cada vez más complejos en la tela bendecida, su hijo no es mi primera sanación. Durante 20 años, he trabajado en casas donde los niños sufrían de condiciones que los médicos no podían curar, y he ayudado a muchas familias a descubrir que la sanación viene en formas que las facultades de medicina no enseñan. Marcos escuchó con un asombro creciente cómo Elena describía un mundo oculto de medicina popular e intervención espiritual que operaba paralelamente, pero separado, del sistema de atención médica institucional en el que siempre había confiado. La tela no es mágica por sí sola, continuó Elena, su voz llevaba la autoridad de generaciones de conocimiento tradicional. Es algodón bendecido empapado en agua de 7 cenotes sagrados en Guatemala, cargado con las oraciones de curanderas que han estado sanando niños durante siglos, y activado por el amor y la fe de todos los que creen en la integridad de Timoteo. Como para demostrar el poder que Elena describía, Timoteo comenzó a correr en círculos sobre la superficie del agua, su risa creaba ondas que se extendían por la plataforma mística en patrones que parecían seguir alguna coreografía cósmica. Elena, dijo Marcos, su voz llena de asombro y gratitud. ¿Cómo puedo agradecerle por devolverme a mi hijo? La respuesta de Elena lo cambiaría todo. Señor Salazar, la sanación apenas ha comenzado. El cuerpo de Timoteo está recordando su fuerza, pero ahora debemos ayudar a su espíritu a recordar su propósito, y a su espíritu a recordar que algunos dones están destinados a ser compartidos con el mundo. Elena Rodríguez había estado observando la dinámica de la familia Salazar durante 3 meses con la intuición entrenada de alguien que había pasado 2 décadas sanando a niños cuyos padres adinerados habían agotado las opciones médicas convencionales sin éxito. Durante sus rutinas diarias de limpieza, había visto la creciente desesperación de Marcos a medida que la condición de Timoteo no mostraba ninguna mejora a pesar de tener acceso a los especialistas más caros del mundo y a tratamientos experimentales. Señor Dios, susurraba Elena durante sus oraciones nocturnas en el pequeño apartamento que compartía con otras 3 trabajadoras domésticas, el corazón de este padre se está rompiendo más cada día, y el espíritu de este niño se está apagando como una vela en el viento. ¿Cuándo me mostrarás el camino para sanar a este precioso niño? Ella había visto casos similares a lo largo de su carrera, niños cuyas dolencias físicas estaban enredadas con heridas espirituales que requerían una medicina diferente a la que los hospitales podían proporcionar. La brillante inteligencia y la naturaleza gentil de Timoteo le recordaban a su propio sobrino Carlos, que había sido sanado de una condición muscular similar a través de ceremonias acuáticas transmitidas por la generación de sanadores mayas de su abuela. Algunos niños vienen a nosotros cargando fardos que no son solo médicos, le había enseñado su abuela antes de morir, llevan las heridas espirituales de familias que han olvidado cómo confiar en los milagros. El trabajo del sanador no es solo curar cuerpos, sino restaurar la fe de que la sanación es posible. Elena había estado esperando la guía divina sobre cuándo y cómo revelar sus verdaderas habilidades a la familia Salazar, sabiendo que los latinos adinerados a menudo eran escépticos de las tradiciones de sanación que no podían explicarse con libros de texto médicos o comprarse con tarjetas de crédito. La red de sanadores tradicionales a la que Elena pertenecía se extendía por el sur de México como hilos invisibles que conectaban iglesias, centros comunitarios y hogares privados donde las antiguas prácticas de sanación se mantenían junto a la atención médica moderna. La hermana María Santos en la Ciudad de México había sido la primera en sugerir que la sanación de Timoteo podría requerir la ceremonia de caminar sobre el agua. Su propio don de visión espiritual le permitía percibir a distancia que la condición del niño estaba siendo mantenida por el miedo en lugar de solo la genética o una lesión. Las piernas de ese niño no son el problema real, la hermana María le había dicho a Elena durante su círculo telefónico mensual con sanadores de 4 estados. El problema real es que ha olvidado su propio poder. Ha olvidado que Dios lo hizo para correr, saltar y jugar como cualquier otro niño. Su sanación requerirá a alguien que pueda tener una fe absoluta mientras él aprende a creer en sí mismo de nuevo. La prescripción que surgió de su sesión de oración colectiva fue específica: tela bendecida estirada sobre agua sagrada, oraciones de múltiples círculos de sanación, y lo más importante, la presencia de alguien que pudiera mantener una creencia inquebrantable en la integridad de Timoteo mientras su cuerpo recordaba su estado natural. Elena había pasado semanas preparándose para la ceremonia, recolectando agua de lugares sagrados en todo el sur de México,
empapando la tela en oraciones e intenciones reunidas de su familia espiritual extendida, y esperando el momento divino que uniría todos los elementos para el milagro de Timoteo. Cuando se despertó esa mañana de martes con una inusual sensación de anticipación y electricidad espiritual, supo que el día para el que se había estado preparando finalmente había llegado. La revelación de la verdadera identidad de Elena como curandera obligó a Marcos a confrontar sus suposiciones sobre la inteligencia, la educación y las fuentes de la verdadera sabiduría en un mundo que a menudo descartaba el conocimiento tradicional como superstición o pensamiento primitivo. Señor Salazar, dijo Elena mientras ayudaba a Timoteo a bajar de la tela bendecida después de su primera sesión exitosa de caminar sobre el agua, hay cosas que necesito decirle sobre quién soy realmente y por qué vine a trabajar para su familia. Marcos se acomodó en una silla junto a la piscina, su mente entrenada en negocios aún luchaba por procesar el milagro que acababa de presenciar, mientras Elena sacaba un diario de cuero gastado lleno de testimonios escritos a mano, flores prensadas y fotografías descoloridas. Mi nombre real es Elena Esperanza Rodríguez Santos, y soy la cuarta generación de mujeres en mi familia en llevar el don de la sanación espiritual. Comenzó, su voz llevaba una nueva autoridad ahora que su secreto había sido revelado. No vine a Jalisco buscando trabajo de ama de llaves. Vine porque los espíritus me dijeron que había un niño aquí que necesitaba una sanación que el dinero no podía comprar, cuyo padre había olvidado que el amor es más poderoso que la medicina. El diario contenía documentación de cientos de sanaciones que Elena había facilitado a lo largo de sus 20 años de carrera, niños que habían aprendido a caminar, adultos que habían superado enfermedades crónicas, familias que se habían reconciliado después de años de amarga separación. Cada caso es diferente, explicó Elena, pero todos tienen una cosa en común, requerían que alguien creyera en la sanación cuando la persona que más la necesitaba había perdido la capacidad de creer en sí misma. La investigación de Marcos sobre los antecedentes de Elena, realizada con la misma minuciosidad que aplicaba a las adquisiciones farmacéuticas, reveló una mujer cuya reputación de sanadora se extendía mucho más allá de las agencias de servicio doméstico donde había encontrado empleo. La Dra. Sara Martínez, una neuróloga pediátrica jubilada de la Escuela de Medicina de la UNAM, confirmó que había referido a docenas de familias a Elena a lo largo de su carrera de 30 años, siempre de manera no oficial y siempre después de que los tratamientos convencionales hubieran fallado. Elena Rodríguez es una de las sanadoras más talentosas que he encontrado, le dijo la doctora Martínez a Marcos durante una conversación telefónica que desafió todo lo que él pensaba que sabía sobre la práctica médica. No puedo explicar cómo hace lo que hace desde un punto de vista científico, pero la he visto ayudar a niños a recuperarse de condiciones que habíamos etiquetado como discapacidades permanentes. Ella tiene una comprensión intuitiva de la conexión mente-cuerpo que supera cualquier cosa que yo aprendí en la Facultad de Medicina. Los testimonios que Marcos descubrió pintaron una imagen de una mujer que había elegido el trabajo doméstico no por opciones limitadas, sino como una forma de ministerio que le permitía estar presente en hogares donde la sanación era más necesaria. Ella siempre decía que las familias con más dinero a menudo tenían las heridas más profundas, recordó el padre Miguel Rodríguez, párroco de la Iglesia Católica donde Elena era voluntaria para los círculos de sanación comunitarios. La gente rica tiene recursos para evitar lidiar con sus problemas, pero Elena veía el trabajo en hogares adinerados como su llamado a llevar medicina espiritual a personas que ni siquiera sabían que la necesitaban. La revelación de que la sanación de Timoteo era parte de un patrón más grande de milagros que Elena había facilitado a lo largo de su carrera obligó a Marcos a reconsiderar su comprensión de la coincidencia, el destino y las fuerzas que podrían haber guiado a su ama de llaves a la puerta de su familia. El diario de Elena contenía una entrada fechada exactamente una semana antes de que ella respondiera a su anuncio de empleo, describiendo un sueño profético sobre un niño rubio con muletas caminando sobre agua sagrada mientras su padre observaba desde detrás de un cristal. El espíritu me mostró que la sanación de este niño abriría puertas para muchas otras familias que habían perdido la esperanza, había escrito Elena en su cuidadosa letra en español. El corazón de su padre también necesita sanación, pero de una manera diferente, necesita aprender que algunas bendiciones no se pueden comprar ni controlar, solo recibir con gratitud y compartir con otros. Marco se dio cuenta de que la sanación de su familia había sido orquestada por fuerzas más allá de su comprensión, y que la presencia de Elena en sus vidas representaba una intervención divina en lugar de una simple coincidencia de empleo. Mientras Timoteo continuaba practicando sus habilidades de caminar sobre el agua en los días siguientes, su fuerza y coordinación mejorando con cada sesión, Marcos comenzó a entender que el milagro de su hijo no era un evento aislado, sino parte de un tapiz más grande de sanación que Elena había estado tejiendo a lo largo de su vida. La mujer a la que le había estado pagando para limpiar su casa se reveló como una maestra sanadora cuyas habilidades valían más que toda su cartera farmacéutica,
y cuya presencia en su hogar había sido arreglada por fuerzas espirituales que operaban según leyes más poderosas que cualquier estrategia de negocios que él hubiera ideado. La transformación en la visión de mundo de Marcos se aceleró a medida que presenciaba no solo la sanación física de Timoteo, sino los profundos cambios que el milagro había catalizado en toda su casa y las relaciones familiares extendidas. La madre de Timoteo, Catalina, que había estado luchando contra la depresión y la culpa por la condición de su hijo, experimentó su propia forma de sanación al ver a su niño descubrir habilidades que los médicos habían dicho que nunca serían posibles. Marcos, dijo Catalina entre lágrimas de alegría mientras veían a Timoteo realizar movimientos cada vez más complejos en la tela bendecida, pasé 3 años culpándome por la condición de Timoteo, pensando que había hecho algo mal durante el embarazo para causar sus problemas. La respuesta de Elena llevaba la sabiduría de alguien que había aconsejado a cientos de padres a través de una culpa similar. Señora Salazar, algunos niños eligen venir a este mundo con desafíos porque sus espíritus son lo suficientemente fuertes para enseñarnos al resto de nosotros sobre el coraje, la fe y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Las piernas de Timoteo no fueron un error o un castigo, fueron una invitación para que toda su familia descubriera cómo son los milagros cuando el amor se encuentra con la sabiduría antigua. La familia extendida de los Salazar, incluidos los padres ancianos de Marcos y sus hermanos que habían observado las luchas de Timoteo con una impotente preocupación, se vieron atraídos a una nueva comprensión de la sanación que unía sus orígenes privilegiados con la sabiduría tradicional que nunca habían encontrado. Las cenas de los domingos en la finca se convirtieron en círculos de sanación informales donde Elena compartía historias de su tradición mientras los miembros de la familia contribuían con sus propias experiencias de superación de desafíos a través de la fe, el apoyo de la comunidad y la voluntad de creer en posibilidades que la lógica no podía explicar. Los efectos dominó de la sanación de Timoteo comenzaron a extenderse más allá de la familia Salazar a medida que se corría la voz en su próspera comunidad de Jalisco sobre la milagrosa recuperación que había tenido lugar en su finca. El doctor Miguel Chan, el neurólogo pediátrico de Timoteo desde hace mucho tiempo, solicitó una reunión privada con Elena después de examinar al niño y encontrar un tono muscular y una coordinación que desafiaban todo lo que le entendía sobre el diagnóstico original de Timoteo. Nunca he visto algo así en 25 años de práctica, admitió el doctor Chan a Elena y Marcos durante su consulta. El desarrollo muscular de Timoteo ha avanzado más en el último mes que en los 8 años anteriores combinados. Desde un punto de vista médico, este tipo de mejora es imposible sin una intervención quirúrgica o un tratamiento farmacéutico que sé que no ha recibido. La explicación de Elena del proceso de sanación espiritual inicialmente desafió la formación científica del Dr. Chan, pero la evidencia de la transformación de Timoteo era innegable. Doctor, no le pido que abandone su conocimiento médico, le dijo Elena suavemente, pero le pido que considere que podría haber formas de sanación que funcionen junto con la medicina en lugar de reemplazarla. El cuerpo de Timoteo siempre tuvo la capacidad de una función normal, solo necesitaba el tipo correcto de aliento para recordar cómo acceder a todo su potencial. La conversación marcó el comienzo del viaje del Dr. Chan hacia la medicina integrativa, ya que comenzó a referir a pacientes seleccionados a Elena para sanación espiritual complementaria, mientras mantenía los protocolos de tratamiento convencionales. La colaboración entre la sanación tradicional y la medicina moderna que surgió del caso de Timoteo se convirtió en un modelo que otros proveedores de atención médica comenzaron a estudiar y adaptar para sus propias prácticas. La imposibilidad científica de las habilidades de Timoteo para caminar sobre el agua se convirtió en el tema de una intensa investigación cuando Marcos trajo a físicos, científicos de materiales e investigadores médicos para documentar y comprender el fenómeno que desafiaba cada ley de la naturaleza que él había aprendido durante su carrera farmacéutica. Señor Salazar, dijo la doctora. Elena Pérez, una física de materiales del Instituto Tecnológico de Monterrey a quien Marcos había consultado confidencialmente, he analizado muestras de la tela que usa Elena, y aunque es fibra de algodón común, el agua se comporta a su alrededor de maneras que desafían nuestra comprensión fundamental de la tensión superficial y la flotabilidad. La tela parecía crear una superficie para caminar estable a través de mecanismos que el conocimiento científico actual no podía explicar, manteniendo un apoyo perfecto para el peso de Timoteo mientras permanecía lo suficientemente permeable como para que el agua fluyera libremente por debajo. El aspecto más notable, continuó la doctora Pérez, revisando las imágenes de vídeo de las sesiones de caminar sobre el agua de Timoteo, es que la tela parece responder a sus intenciones y movimientos, volviéndose más o menos rígida dependiendo del tipo de actividad que esté realizando. Cuando quiere correr, proporciona una superficie firme. Cuando quiere rebotar o saltar, se vuelve más elástica. Esto sugiere algún tipo de conciencia o capacidad de respuesta que no vemos en los materiales comunes. Marcos observó el análisis científico con fascinación,
Pero la explicación de Elena se basó en principios que trascendían las leyes físicas. Señor Salazar, cuando algo es bendecido con suficiente fe y cargado con suficiente amor, se vuelve sensible al espíritu de la persona para la que fue creado para ayudar. La tela no solo sostiene el cuerpo de Timoteo, sino que responde a su corazón, a sus intenciones, a su conexión con el poder divino que vive dentro de cada niño. La expansión de las habilidades de Timoteo en la tela bendecida creó demostraciones cada vez más complejas de lo que parecía ser una interacción sobrenatural entre la conciencia y la materia física. Durante sus sesiones de práctica diarias, Timoteo descubrió que no solo podía caminar y correr sobre la superficie del agua, sino también realizar hazañas que habrían sido un desafío en tierra firme, volteretas hacia atrás, vueltas de carnero y movimientos de baile que requerían un equilibrio y una coordinación perfectos. «Elena, mira esto», gritó Timoteo mientras intentaba un salto giratorio que debería haber sido imposible dadas sus limitaciones físicas anteriores, aterrizando con gracia en la superficie mística como si la gravedad misma estuviera cooperando con sus intenciones. «La tela sabe lo que quiero hacer antes de que lo haga. Es como bailar con una pareja que puede leer mi mente». Elena asintió con la satisfacción de alguien cuyas creencias más profundas estaban siendo validadas por una realidad milagrosa. «Así es, mijo. Cuando confías completamente, cuando tu corazón está abierto a recibir ayuda, el universo entero quiere bailar contigo». Marcos documentó estas sesiones con cámaras de alta definición y equipos de cámara lenta, creando imágenes que desafiarían a los espectadores a expandir su comprensión de lo que era posible cuando la fe se encontraba con la física de maneras que los libros de texto nunca habían descrito. Las grabaciones mostraban los movimientos de Timoteo creando ondas en la tela bendecida que parecían anticipar y acomodar sus intenciones, como si el material poseyera su propia forma de conciencia que participaba activamente en su sanación y transformación. Las implicaciones médicas de las habilidades de Timoteo para caminar sobre el agua se hicieron evidentes a medida que sus mejoras en la superficie mística comenzaron a traducirse en una mayor movilidad y fuerza en tierra firme. La Dra. Martínez, la fisioterapeuta de Timoteo, se sorprendió cuando llegó a su cita semanal caminando con confianza sin muletas por primera vez en su vida. «Timoteo, ¿qué te ha pasado?», preguntó la doctora. Martínez, su compostura profesional se resquebrajó al ver al niño que había luchado por dar 10 pasos ahora moviéndose con la gracia fluida de un atleta entrenado. «Elena me enseñó a caminar sobre el agua», explicó Timoteo con naturalidad, «y una vez que aprendes a confiar en que el agua te sostenga, el suelo normal se siente súper fácil». Las evaluaciones de fisioterapia revelaron un tono muscular, una coordinación y unas vías nerviosas que tenían poca semejanza con la condición anterior de Timoteo. «Desde un punto de vista médico», le dijo la doctora Martínez a Marcos, la mejora de Timoteo representa el tipo de recableado neurológico que normalmente solo vemos después de una intervención quirúrgica intensiva o años de terapia especializada. Lo que Elena ha logrado en semanas normalmente tardaría meses o años en lograrse a través de una rehabilitación convencional. Cuando Marcos mencionó las ceremonias de caminar sobre el agua, el escepticismo inicial de la doctora Martínez dio paso a la curiosidad científica sobre las modalidades de sanación que operaban fuera de la comprensión médica convencional. La colaboración que surgió entre los métodos tradicionales de Elena y la fisioterapia de la doctora Martínez creó un enfoque integral para el desarrollo continuo de Timoteo que honraba tanto la sabiduría antigua como el conocimiento médico contemporáneo. Las implicaciones teológicas del milagro de Timoteo de caminar sobre el agua atrajeron la atención de líderes religiosos y eruditos bíblicos que vieron paralelismos entre sus habilidades y los eventos sobrenaturales descritos en las escrituras cristianas. El padre David Williams de la Iglesia Católica local fue uno de los primeros miembros del clero en presenciar las actuaciones de Timoteo en la tela bendecida, y su formación teológica proporcionó un contexto para comprender los milagros que los observadores seculares encontraban inexplicables. Lo que Timoteo está experimentando, explicó el padre Williams a una reunión de líderes religiosos interconfesionales, es consistente con el ministerio de sanación que Jesús demostró y que las Escrituras nos dicen que todavía está disponible para los creyentes hoy. El milagro físico es notable, pero lo que es aún más significativo es la restauración de la esperanza y la fe que está teniendo lugar en esta familia. Las discusiones teológicas que generó la sanación de Timoteo provocaron conversaciones en todas las comunidades religiosas sobre la presencia continua de la intervención sobrenatural en el mundo moderno. La explicación de Elena de sus prácticas de sanación se basó en el misticismo católico, la espiritualidad indígena y la fe evangélica de maneras que trascendían los límites denominacionales mientras afirmaban los principios universales del amor divino y la intervención milagrosa. Dios trabaja a través de muchas tradiciones diferentes y muchas personas diferentes,
les dijo Elena a los líderes religiosos que vinieron a presenciar las habilidades de Timoteo, pero el poder siempre proviene de la misma fuente, el amor que nos creó y quiere que seamos íntegros, sanos y alegres. Timoteo mismo se convirtió en un teólogo involuntario mientras compartía sus experiencias con grupos de la Iglesia y educadores religiosos que luchaban por ayudar a los creyentes contemporáneos a comprender cómo los milagros antiguos se relacionaban con la fe moderna. La expansión de las habilidades de Timoteo para caminar sobre el agua para incluir a otros niños comenzó cuando su mejor amigo, Javier Martínez, cuya parálisis cerebral había limitado su movilidad desde el nacimiento, preguntó si podía intentar caminar sobre la tela bendecida de Elena. Elena, si el agua puede ayudar a Timoteo, ¿crees que también podría ayudarme a mí? Preguntó Javier con la desesperación esperanzada de un niño que había visto a su amigo descubrir habilidades que parecían imposibles. La respuesta de Elena se basó en creencias tradicionales sobre la naturaleza colectiva de la sanación y el poder de la fe de la comunidad para apoyar los milagros individuales. Mijo, la sanación de cada niño es diferente, pero el agua bendecida por 7 generaciones de curanderas tiene suficiente poder para cualquier niño que se acerque a ella con fe y amor. La primera sesión con Javier produjo resultados que fueron menos dramáticos que la transformación inicial de Timoteo, pero igualmente significativos en sus implicaciones para comprender cómo funcionaba la sanación espiritual cuando se aplicaba a diferentes condiciones y circunstancias. Los movimientos de Javier sobre la tela bendecida fueron más lentos y deliberados que las actuaciones atléticas de Timoteo, pero para un niño que nunca había caminado de forma independiente, la capacidad de dar incluso pasos tentativos sobre la superficie del agua representó un milagro que hizo llorar a todos los que lo presenciaron. «Puedo sentir que mis piernas se hacen más fuertes», gritó Javier mientras practicaba caminar con el aliento de Timoteo y la guía de Elena. Su amistad se convirtió en un modelo de cómo la sanación podía extenderse a través de las comunidades cuando los niños se apoyaban mutuamente en el crecimiento y el desarrollo. La atención de los medios que finalmente rodeó la historia de Timoteo transformó a Elena de una trabajadora doméstica anónima en una celebridad reacia, cuyos métodos de sanación se convirtieron en el tema de películas documentales, estudios académicos y conferencias internacionales sobre medicina alternativa. «Nunca quise ser famosa», le dijo Elena a Marcos mientras lidiaban con las solicitudes de entrevista de reporteros de todo el mundo, pero si la historia de Timoteo puede ayudar a otras familias a encontrar esperanza cuando los médicos dicen que no hay nada más que puedan hacer, entonces tal vez Dios tiene planes que son más grandes que mi zona de confort. La decisión de la familia Salazar de compartir su experiencia públicamente, a pesar del posible escepticismo de sus círculos sociales y de negocios, creó oportunidades para que otros niños con discapacidades experimentaran la sanación a través de los métodos de Elena. El Centro de Sanación Espiritual Elena Rodríguez, financiado por la fortuna farmacéutica de Marcos y con personal de sanadores tradicionales de todo el continente americano, se convirtió en un modelo para integrar la medicina popular con la atención médica convencional. Timoteo mismo, ahora caminando y corriendo con la confianza de cualquier niño sano, se convirtió en un defensor de los niños con discapacidades y en un testimonio vivo del poder de la fe, la comunidad y la sabiduría tradicional para sanar lo que el dinero y la medicina moderna por sí solos no podían tocar. Su transformación de un niño que luchaba con muletas a un joven atleta que podía literalmente caminar sobre el agua se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de todo el mundo que buscaban milagros en la intersección entre la antigua sabiduría curativa y la comprensión médica contemporánea. La disonancia cognitiva entre presenciar la sanación milagrosa de su hijo y mantener su papel como ejecutivo farmacéutico creó conflictos internos que comenzaron a manifestarse en las decisiones comerciales y las relaciones profesionales de Marcos con una intensidad creciente. Durante las reuniones de la Junta Directiva de Farmacéutica Salazar, Marcos encontró su atención divagando de las proyecciones de ganancias y los análisis de mercado a los recuerdos de Timoteo bailando en la tela bendecida mientras las oraciones de Elena transformaban lo imposible en inevitable. «Marcos, ¿estás escuchando?», le exigió el doctor Ricardo Herrera, su director de investigación principal, durante una presentación sobre sus últimos ensayos de medicamentos para la artritis. «Estamos discutiendo una posible oportunidad de mercado de $5.000 millones, y pareces más interesado en mirar por la ventana que en concentrarte en el valor para los accionistas». La respuesta de Marcos reveló cuán profundamente sus prioridades habían cambiado desde la llegada de Elena a su hogar. «Ricardo, ¿de qué sirven $5.000 millones si estamos desarrollando tratamientos que manejan los síntomas en lugar de facilitar una sanación real? ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre la medicina es incompleto?». El silencio de shock que siguió a este cuestionamiento filosófico le dijo a Marcos todo lo que necesitaba saber sobre cuán lejos se había alejado de la mentalidad centrada en las ganancias que sus colegas esperaban de su CEO. «Sanación», se burló la doctora Patricia Moreno, jefa de ensayos clínicos. «Marcos, no somos sanadores de fe,
Somos científicos que desarrollamos tratamientos basados en evidencia para condiciones médicas reales. ¿Desde cuándo te importa algo más allá de la aprobación de Cofepris y la penetración en el mercado? La respuesta a su pregunta resultaría ser más revolucionaria de lo que cualquiera en esa sala de juntas podría haber imaginado. La transformación en la filosofía de negocios de Marcos comenzó a manifestarse en cambios de política concretos que enviaron ondas de choque a través de la cultura corporativa de farmacéuticas Salazar y generaron preocupaciones entre los inversores que habían financiado la agresiva estrategia de crecimiento de la compañía. Quiero establecer una nueva división de investigación centrada en el estudio de los métodos de sanación tradicionales y su integración con la medicina convencional, anunció Marcos durante la reunión ejecutiva de la semana siguiente. Su voz llevaba una autoridad que no admitía discusión a pesar de la naturaleza radical de su propuesta. Vamos a investigar cómo las prácticas de sanación indígenas, la intervención espiritual y los enfoques terapéuticos basados en la comunidad podrían mejorar o reemplazar algunas de nuestras intervenciones farmacéuticas actuales. El doctor Herrera casi se atragantó con su café mientras procesaba las implicaciones de la declaración de Marcos. Marcos, eso es un suicidio profesional. Nos reirían en cada conferencia médica y audiencia regulatoria de la industria. Las compañías farmacéuticas no estudian la oración y los remedios populares, desarrollamos moléculas que pueden pasar ensayos clínicos y generar resultados reproducibles. La respuesta de Marcos se basó en ideas que la sanación de su hijo le había proporcionado sobre las limitaciones de los enfoques puramente materialistas de la salud y el bienestar. Ricardo, ¿qué pasaría si los resultados reproducibles no son el único tipo de resultados que importan? ¿Qué pasaría si nos estamos perdiendo oportunidades de sanación porque estamos demasiado concentrados en controlar variables en lugar de apoyar la capacidad de sanación natural del cuerpo? La división filosófica que surgió durante esta discusión finalmente fracturaría el equipo de liderazgo de la compañía y obligaría a Marcos a elegir entre mantener su imperio corporativo y buscar la verdad sobre la sanación que desafiaba la ortodoxia de la industria. La rebelión dentro del equipo ejecutivo de Marcos alcanzó proporciones de crisis cuando varios gerentes clave comenzaron a reunirse en secreto para discutir lo que caracterizaron como la crisis mental de su CEO provocada por la condición médica de su hijo y su aparente susceptibilidad a supersticiones primitivas promovidas por su ama de llaves guatemalteca. Marcos ha perdido el contacto con la realidad, se quejó el director financiero Miguel Torres durante una reunión clandestina con otros altos ejecutivos en una cena. Está hablando de incorporar la oración y la medicina popular en nuestros protocolos de investigación mientras nuestros competidores están desarrollando productos farmacéuticos de próxima generación que podrían dominar los mercados globales. Su inestabilidad emocional está poniendo en peligro la seguridad laboral y los planes de jubilación de todos. Margarita Velasco, en representación de la Junta Directiva, expresó su preocupación de que los principales inversores comenzaban a cuestionar la aptitud de Marcos para liderar una corporación multimillonaria mientras claramente lidiaba con tensiones personales que afectaban su juicio profesional. Los accionistas están haciendo preguntas legítimas sobre la capacidad de toma de decisiones y la visión estratégica de Marcos. Es posible que tengamos que considerar cambios de liderazgo si él continúa priorizando los problemas emocionales sobre el rendimiento empresarial. Lo que estos conspiradores no entendieron fue que la transformación de Marcos no representaba una pérdida de perspicacia empresarial, sino una evolución hacia una comprensión más sofisticada de la creación de valor sostenible que consideraba los resultados de sanación en lugar de solo los márgenes de ganancia. Sin embargo, el intento de golpe que estaban planeando obligaría a Marcos a defender no solo su posición de liderazgo, sino toda su visión del mundo sobre la relación entre el éxito empresarial y el bienestar humano. La confrontación entre Marcos y sus ejecutivos rebeldes tuvo lugar en la sala de juntas de farmacéuticas Salazar, donde 20 años de asociación colaborativa se convirtieron en acusaciones, ultimátums y diferencias irreconciliables sobre el propósito fundamental de la investigación médica y el desarrollo farmacéutico. Marcos, dijo el doctor Herrera mientras dirigía la intervención que el grupo había orquestado cuidadosamente, estamos aquí porque nos preocupamos por esta compañía y su misión, pero sus recientes decisiones sugieren que la situación de Timoteo ha comprometido su capacidad para tomar decisiones de negocios racionales. Creemos que necesita tomar una licencia para centrarse en su familia mientras gestionamos las operaciones diarias. La risa de Marcos fue fría como la lluvia de invierno al darse cuenta de que estas personas, a quienes había considerado colegas de confianza durante décadas, estaban usando la sanación de su hijo como evidencia de inestabilidad mental en lugar de motivo de celebración. Permítanme entender esto correctamente, dijo Marcos, su voz con la calma mortal que había intimidado a competidores y reguladores durante 20 años. ¿Creen que presenciar la recuperación milagrosa de mi hijo y querer entender cómo sucedió me hace incapaz de liderar una compañía cuya misión supuestamente es ayudar a las personas a sanar?
Miguel Torres se inclinó hacia adelante con la confianza de alguien que creía tener cartas superiores en este juego de póker corporativo. Marcos, tu obsesión con los milagros se proyecta que nos costará cientos de millones en fondos de investigación sin un camino claro hacia la aprobación de Cofepris o la viabilidad del mercado. Eso no es un liderazgo visionario, es una toma de decisiones emocional que amenaza todo lo que hemos construido juntos. La ironía no se le escapó a Marcos de que los ejecutivos de una compañía farmacéutica estuvieran discutiendo en contra de investigar fenómenos de sanación porque no podían descubrir cómo comercializarlos y controlarlos. La guerra civil corporativa que estalló después del intento de golpe fallido se convirtió en una batalla muy pública entre visiones contrapuestas del desarrollo farmacéutico, con Marcos representando enfoques integradores de la sanación mientras sus antiguos ejecutivos encarnaban los modelos tradicionales de maximización de ganancias que trataban los síntomas en lugar de abordar las causas fundamentales. El señor Salazar claramente ha perdido el contacto con el rigor científico y la disciplina empresarial que construyeron Farmacéuticas Salazar como líder de la industria, declaró el Dr. Herrera durante una entrevista en Televisa Negocios diseñada para presionar a Marcos a renunciar. Su decisión de buscar la investigación de la medicina popular en lugar de desarrollar tratamientos basados en evidencia representa una traición a la confianza de los accionistas y a la responsabilidad médica. La respuesta de Marcos, entregada durante sus propias apariciones en los medios, reveló cómo la sanación de Timoteo le había dado una nueva comprensión de lo que las compañías farmacéuticas podían lograr si expandían su definición de medicina más allá de las moléculas sintéticas y los compuestos patentados. El Dr. Herrera y sus aliados están operando desde un modelo obsoleto de medicina que trata los cuerpos humanos como máquinas rotas en lugar de reconocer su capacidad inherente para sanar cuando se les apoya adecuadamente, le dijo Marcos a un reportero farmacéutico de Bloomberg. La recuperación de mi hijo me ha demostrado que el futuro de la medicina no está en manejar las condiciones crónicas con medicamentos caros, sino en facilitar la sanación completa a través de enfoques que honran tanto el conocimiento científico como la sabiduría tradicional. La batalla filosófica que se libraba en salas de juntas y entrevistas con los medios atrajo la atención de facultades de medicina, agencias reguladoras y grupos de defensa del paciente que vieron la transformación de Marcos como potencialmente revolucionaria para una industria que había priorizado el beneficio sobre los resultados de sanación. Las consecuencias financieras de la transformación corporativa de Marcos fueron rápidas y severas, ya que los inversores huyeron a inversiones farmacéuticas más predecibles, mientras que los principales clientes cuestionaron si Farmacéuticas Salazar podría mantener su enfoque en sus necesidades durante la revolución filosófica de Marcos. Estamos viendo posibles escenarios de bancarrota, advirtió el director financiero Torres durante una reunión de emergencia de la junta directiva, y es directamente atribuible a la decisión de Marcos de priorizar la sanación emocional sobre el rendimiento económico. Necesitamos un liderazgo que entienda la responsabilidad fiduciaria con los accionistas que invirtieron en el desarrollo farmacéutico, no en la experimentación espiritual. La ironía no se le escapó a Marcos de que su intento de hacer que la investigación farmacéutica fuera más efectiva y humana estaba siendo retratado como financieramente irresponsable por ejecutivos que nunca habían cuestionado la ética de desarrollar tratamientos caros para condiciones que la sanación tradicional podría abordar de manera más efectiva y asequible. Sin embargo, la crisis también reveló fuentes inesperadas de apoyo de proveedores de atención médica, grupos de defensa del paciente e inversores con mentalidad de reforma que vieron el enfoque integrador de Marcos como potencialmente transformador para una industria que se había desconectado de su misión de sanación. Marcos Salazar nos está mostrando cómo se ve cuando alguien con poder real elige usarlo para una sanación real en lugar de la extracción de ganancias, escribió la doctora Sarah Chen, periodista médica, en un artículo de opinión muy leído. El hecho de que su propia junta directiva esté tratando de destituirlo por desarrollar una conciencia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo que está mal en la industria farmacéutica. La batalla de relaciones públicas que acompañó a la lucha de poder comenzó a atraer el apoyo de aliados improbables que vieron la lucha de Marcos como un símbolo de tensiones más amplias entre la medicina centrada en la sanación y los sistemas de atención médica impulsados por el beneficio. La resolución de la crisis corporativa de Marcos llegó a través de una alianza inesperada con inversores de impacto, defensores de la reforma médica y organizaciones de sanación tradicional que reconocieron su transformación como una oportunidad para demostrar que las compañías farmacéuticas podían servir a misiones de sanación mientras mantenían la sostenibilidad financiera. Señor Salazar, dijo la doctora María Santos, en representación de un consorcio de investigadores de medicina integrativa, lo que usted propone no es solo revolucionario, es necesario. El enfoque de la industria farmacéutica en el manejo de los síntomas ha creado crisis de atención médica que los enfoques de sanación tradicionales han estado abordando durante siglos.
El respaldo financiero y el apoyo institucional que estos nuevos socios proporcionaron le permitieron a Marcos reestructurar Farmacéuticas Salazar en torno a principios que integraban el beneficio con los resultados de sanación de maneras que ni los modelos de negocios tradicionales ni los enfoques de caridad pura habían logrado. La integración formal de Elena en la compañía como directora de investigación de sanación tradicional llevó la sabiduría indígena a los procesos de desarrollo farmacéutico, creando protocolos de investigación que honraban la autenticidad cultural mientras cumplían con los estándares científicos para la medicina basada en la evidencia. Timoteo mismo se convirtió en un consultor informal para los equipos de investigación, su continua recuperación y sus habilidades para caminar sobre el agua sirviendo como prueba viviente de que las posibilidades de sanación se extendían mucho más allá de lo que la medicina convencional había considerado posible anteriormente. La transformación que había comenzado con el amor desesperado de un padre por su hijo discapacitado había evolucionado en un nuevo modelo para el desarrollo farmacéutico que prometía revolucionar la forma en que se descubrían, desarrollaban y entregaban los medicamentos a las comunidades de todo el mundo. La sanación milagrosa que había tenido lugar en la finca de los Salazar comenzó a atraer a familias de todo el centro de México que habían oído susurros sobre un ama de llaves guatemalteca cuyos métodos tradicionales podían sanar a niños a los que los mejores hospitales no podían ayudar. Señor Salazar, suplicó María Rodríguez durante una llamada telefónica desesperada, mi hija Sofía tiene la misma condición que Timoteo, y está perdiendo la esperanza a pesar de toda la fisioterapia y los tratamientos médicos que le estamos proporcionando. ¿Podría Elena reunirse con nosotros? Hemos oído que tiene formas de ayudar a los niños a recordar su propia fuerza. La respuesta de Marcos reveló cuán profundamente su visión del mundo había cambiado, del aislamiento protector al generoso compromiso con la comunidad. María, trae a Sofía esta tarde. Elena me ha enseñado que la sanación se propaga cuando se comparte, y a Timoteo le encantaría conocer a otra niña valiente que está luchando batallas similares. La primera reunión informal de familias que buscaban la guía de Elena tuvo lugar alrededor de la piscina de los Salazar, donde los costosos muebles de patio fueron apartados para crear un espacio para que los niños se sentaran en un círculo mientras Elena compartía historias y sabiduría que habían sido transmitidas a través de 7 generaciones de sanadores mayas. En mi pueblo, les dijo Elena a los niños reunidos, entendemos que cuando un niño sana, todos los niños se vuelven más fuertes, porque la energía de sanación fluye como el agua tocando cada parte del jardín comunitario. Timoteo, seguro y gracioso mientras demostraba sus habilidades para caminar sobre el agua para los recién llegados, se convirtió en un embajador de la esperanza que demostró que las recuperaciones imposibles eran alcanzables cuando la sabiduría antigua se encontraba con el amor desesperado. Los círculos de sanación semanales que surgieron de estas reuniones informales transformaron la finca de los Salazar en un centro comunitario no oficial donde las familias que lidiaban con discapacidades infantiles podían acceder a recursos que los sistemas de atención médica institucionales no estaban equipados para proporcionar. Elena, dijo la doctora Jennifer Kim durante su primera visita para observar una de estas sesiones, lo que usted está facilitando aquí representa exactamente lo que el programa de rehabilitación de nuestro hospital ha estado tratando de lograr. Apoyo comunitario, empoderamiento familiar, resiliencia espiritual y sabiduría práctica que ayuda a los niños a participar activamente en sus propios procesos de sanación. La integración de profesionales médicos con sanadores tradicionales creó oportunidades sin precedentes para la colaboración entre la medicina basada en la evidencia y las prácticas de sanación ancestrales que habían sostenido a las comunidades durante milenios. El jardín de hierbas ampliado de Elena, que ahora cubría varias hectáreas de la propiedad de los Salazar, se convirtió en un aula viviente donde los padres aprendían a preparar tés curativos, alimentos nutritivos y remedios naturales que apoyaban los tratamientos médicos convencionales de sus hijos sin interferir con los protocolos prescritos. El entusiasmo de Timoteo por enseñar a otros niños sobre la medicina de las plantas y las ceremonias del agua lo convirtió en un puente natural entre el conocimiento tradicional de Elena y la curiosidad de los jóvenes que querían entender cómo sus cuerpos podían sanar cuando se les daba el apoyo adecuado. Cuando sabes que tu cuerpo quiere mejorar, les diría Timoteo a los miembros más nuevos de su círculo de sanación, puedes ayudar a que los tratamientos de los médicos funcionen mejor dándole a tu cuerpo el tipo de amor y aliento que necesita para recordar cómo ser fuerte y saludable. La expansión de la práctica de sanación de Elena más allá de las familias individuales para abarcar comunidades enteras creó redes de apoyo que se extendieron por todo el Bajío, conectando a las familias a través de límites económicos y culturales a través de un compromiso compartido con enfoques integradores de la sanación infantil. Lo que está sucediendo en el lugar de los Salazar, observó el Dr. Miguel Chan, un especialista pediátrico que comenzó a referir a pacientes a los círculos de sanación de Elena, representa el surgimiento de un nuevo modelo para la atención médica basada en la comunidad que aborda las dimensiones emocionales,
espirituales y sociales de la enfermedad que la medicina convencional a menudo pasa por alto o descarta como irrelevantes para los resultados del tratamiento. Las historias de éxito que surgieron de estas redes de sanación ampliadas proporcionaron una evidencia convincente de que los métodos de sanación tradicionales podían mejorar en lugar de competir con el tratamiento médico cuando se integraban de manera respetuosa y sistemática. Sofía Rodríguez, la primera niña además de Timoteo en beneficiarse de las ceremonias de agua de Elena, experimentó mejoras tanto en sus marcadores médicos como en su resiliencia emocional que impresionaron a su equipo de tratamiento e inspiraron a otras familias a explorar enfoques similares. La transformación de Sofía ha sido notable. Su madre María le dijo a una reunión de padres que estaban considerando participar en el programa de Elena. La fisioterapia está funcionando mejor desde que empezamos a incorporar las prácticas espirituales y el apoyo comunitario de Elena. Sofía es más fuerte, más segura de sí misma y está más comprometida con su plan de tratamiento de lo que lo estuvo cuando dependíamos únicamente de la rehabilitación convencional. Los testimonios de las familias que habían experimentado resultados positivos a través de los métodos de Elena crearon redes de boca en boca que se extendieron por las comunidades médicas de las principales ciudades del Bajío. La validación científica de los métodos de sanación de Elena comenzó cuando la doctora Jennifer Kim, una investigadora del Centro de Medicina Integrativa de la Escuela de Medicina del ITAM, recibió la aprobación para realizar estudios formales de los resultados logrados por las familias que participaban en los círculos de sanación de Elena. Lo que estamos documentando, explicó la doctora Kim a una conferencia de especialistas en rehabilitación pediátrica, es que los niños que participan en prácticas de sanación tradicionales junto con el tratamiento médico convencional muestran mejoras estadísticamente significativas en el cumplimiento del tratamiento, el funcionamiento familiar, las relaciones con los compañeros y la calidad de vida en general en comparación con los grupos de control que solo reciben atención médica estándar. Los protocolos de investigación que surgieron de esta colaboración representaron un avance en el estudio de la sanación tradicional que honraba la integridad cultural al tiempo que cumplía con los estándares académicos para la investigación médica revisada por pares. La participación continua de Timoteo en los estudios proporcionó información valiosa sobre la sostenibilidad a largo plazo de los logros obtenidos a través de enfoques de sanación integradores, ya que su continua recuperación 2 años después de su experiencia inicial de caminar sobre el agua demostró que la sanación espiritual podía producir transformaciones duraderas en lugar de mejoras temporales. El caso de Timoteo es particularmente significativo, señaló la doctora Kim, porque su trayectoria de sanación sugiere que los enfoques tradicionales pueden proporcionar factores protectores que previenen la regresión mientras apoyan el desarrollo y crecimiento continuos de maneras que las intervenciones puramente médicas por sí solas podrían no lograr de forma independiente. Los hallazgos de la investigación comenzaron a atraer la atención de facultades de medicina y sistemas de atención médica a nivel internacional que buscaban enfoques basados en evidencia para la atención pediátrica integradora que pudieran adaptarse a diferentes contextos culturales y sistemas de prestación de atención médica. Las implicaciones políticas del movimiento de sanación que había surgido del trabajo de Elena con Timoteo se hicieron evidentes a medida que los funcionarios estatales y federales reconocieron que los enfoques de sanación basados en la comunidad podían abordar los problemas de acceso y calidad de la atención médica que las soluciones de política convencionales no habían logrado resolver de manera efectiva. Lo que estamos observando en los círculos de sanación de los Salazar, explicó el congresista David Martínez durante las audiencias legislativas sobre innovación en la atención médica, representa un modelo escalable para la atención médica apoyada por la comunidad que reduce los costos mientras mejora los resultados al abordar los determinantes sociales de la salud que el tratamiento médico por sí solo no puede modificar. La legislación que surgió de estas discusiones creó mecanismos de financiación para programas de sanación comunitarios que integraban a los practicantes tradicionales con equipos médicos convencionales, proporcionando cobertura de seguro para servicios que antes solo estaban disponibles para las familias lo suficientemente ricas como para pagar los gastos de su bolsillo. El testimonio de Timoteo ante el Congreso, pronunciado con una compostura que reflejaba su viaje de niño con discapacidad a defensor seguro de sí mismo, proporcionó una evidencia personal convincente del valor de los enfoques de sanación integradores que honraban tanto la ciencia médica como la sabiduría tradicional. Antes de conocer a Elena, les dijo Timoteo a los legisladores reunidos, pensaba que tener las piernas débiles significaba que estaba roto y no podía hacer cosas normales de niño. Elena y su comunidad de sanación me enseñaron que tener desafíos también puede significar descubrir lo fuerte y capaz que soy realmente, especialmente cuando tengo gente que cree en mi poder para sanar y crecer.
Los cambios de política que resultaron de estas audiencias crearon nuevas posibilidades para la prestación de atención médica que reconocieron la sanación tradicional como una práctica médica legítima digna de cobertura de seguro e integración profesional con los sistemas hospitalarios. El reconocimiento internacional del movimiento de sanación que había surgido de la crisis de una familia comenzó a atraer delegaciones de profesionales de la salud, sanadores tradicionales y funcionarios gubernamentales de países de todo el mundo que querían entender cómo la sanación basada en la comunidad podía integrarse con los sistemas médicos modernos para crear modelos de prestación de atención médica más efectivos y culturalmente apropiados. El modelo Salazar, observó el Dr. Carlos Mendoza, un practicante de medicina tradicional de México que participó en conferencias internacionales sobre atención pediátrica integradora, demuestra principios universales que trascienden las tradiciones culturales específicas. La importancia del apoyo comunitario, la integración de enfoques de sanación físicos y espirituales, y el reconocimiento de que los niños poseen una sabiduría curativa innata que la medicina convencional a menudo pasa por alto o descarada. Los intercambios culturales que tuvieron lugar a través de estos programas internacionales crearon redes globales de sanadores que compartieron conocimientos y recursos mientras mantenían el respeto por los contextos y las tradiciones específicos que daban significado a las diferentes prácticas de sanación. El papel de Elena como puente entre las tradiciones de sanación mayas y los sistemas médicos latinos la convirtió en una consultora muy solicitada para las organizaciones de atención médica que buscaban desarrollar programas integradores culturalmente competentes que sirvieran a las comunidades inmigrantes e indígenas. La sabiduría de la sanación existe en cada cultura, Elena explicaría a las audiencias internacionales, pero solo funciona cuando se nutre de relaciones auténticas y un respeto genuino por las personas y las comunidades a las que está destinada a servir, no cuando es extraída y comercializada por instituciones que no entienden sus fundamentos espirituales. El legado de la revolución de la sanación que comenzó con el simple acto de Elena de estirar una tela bendecida sobre una piscina continuó expandiéndose a medida que los antiguos participantes en los círculos de sanación se convirtieron en defensores y practicantes que llevaron los principios de la sanación integradora basada en la comunidad a sus propias comunidades y entornos profesionales. Lo que Elena nos enseñó, reflexionó la doctora Jennifer Kim durante una conferencia retrospectiva 5 años después de la sanación inicial de Timoteo, es que la medicina más poderosa a menudo no surge de laboratorios de investigación o compañías farmacéuticas, sino de la voluntad de las comunidades de apoyarse mutuamente a través de los desafíos que toda familia eventualmente enfrenta de alguna forma. Timoteo mismo, ahora un adolescente sano que ocasionalmente demostraba sus habilidades para caminar sobre el agua en conferencias de sanación y facultades de medicina, se había convertido en un portavoz de la atención pediátrica integradora y en un ejemplo vivo de lo que era posible cuando la sabiduría de la sanación tradicional y la ciencia médica moderna trabajaban de forma colaborativa en lugar de competitiva. La fundación que Marcos estableció para apoyar los programas de sanación comunitarios se había convertido en una red internacional que proporcionaba recursos y capacitación para los sistemas de atención médica que buscaban integrar los enfoques de sanación tradicionales con la atención médica convencional de maneras que honraban tanto la sabiduría antigua como la innovación contemporánea. La ceremonia del agua fue solo el principio, les diría Timoteo a las audiencias de profesionales de la salud y líderes comunitarios. Lo que realmente me sanó fue descubrir que no estaba luchando contra mi discapacidad solo, era parte de una comunidad que creía en mi poder para estar íntegro y me dio las herramientas que necesitaba para recordar ese poder por mí mismo. La transformación que había comenzado con la fe de un ama de llaves en los milagros se había propagado hacia afuera para crear nuevas posibilidades para la sanación que unían la sabiduría del pasado con las tecnologías del presente, demostrando que los avances médicos más profundos a menudo no venían de los laboratorios, sino del amor expresado a través de comunidades dispuestas a creer que la sanación siempre era posible cuando se abordaba con suficiente coraje, sabiduría y fe.